Buen día, buenos días a todos, bienvenidos un año más a Benavites. Bienvenidos a los que venís por primera vez y bien regresados a todos los que habéis estado en las ediciones anteriores, son ya 9 con esta, de aquel proyecto que empezó en el 2017 como algo que íbamos a pasar un día diferente, hablando entre amigos y demás, y que al final se ha consolidado como una cita casi obligada en el calendario municipalista de la provincia. Bueno, quiero empezar, y creo que no debe ser de otra forma, recordando que mañana era un año que estuvimos aquí, 25 de octubre, las 8ª jornadas, un día de alegría, de pasarlo bien, de entretenernos, de aprender mucho, con la calidad de los ponentes que es habitual, eso sí, que no ha variado y sé que hoy tampoco va a variar, y que apenas 4 días después tuvimos la mayor catástrofe natural que hemos vivido en esta provincia, incluso diría yo que en España. Yo creo que es de justicia que hoy dediquemos este foro, este trabajo, a los alcaldes y a los concejales que han estado sufriendo, no solo aquel 29 de octubre, sino durante todo el año, para sacar adelante sus pueblos y para mover una provincia que siempre ha demostrado ser grande y que yo creo que en este 2024 y lo que llevamos de 2025 ha demostrado serlo más todavía. No podemos más que acordarnos de ellos hoy, que felicitarles por el trabajo hecho, que desear, por supuesto, que todas las herramientas y todos los instrumentos se pongan a la disposición de que nunca volvamos a vivir nada parecido, pero, por supuesto, estas 9º jornadas van por todos esos compañeros que han trabajado y que siguen trabajando en la reconstrucción. Yo quiero, como siempre, dar las gracias a toda la gente que colabora en que esto sea posible. Desde el equipo técnico, con Julio y con Óscar, que los escondemos aquí detrás porque no se les puede dejar ver, pero que trabajan bien y que permiten que esto funcione y funcione muy bien además. El equipo de acreditaciones y toda la gente que ha estado trabajando, Mike Carraga, que nos ha montado otra vez este decorado como ya hicimos el año pasado y que le da un toque más a la jornada. Y bueno, pues a toda la gente que luego nos va a montar los caterings y a toda la gente que ha estado del ayuntamiento trabajando en esto durante muchos días, que ya os digo yo que esto no se monta ni mucho menos en la mañana. Y quiero, por supuesto, saludar a mis dos compañeros de mesa, a Paz Carceller, alcaldesa de Puzol. Creo que no necesita que la presentemos, pero bueno, por si acaso alguien no la tiene todavía identificada, alcaldesa de Puzol y diputada en la Diputación de Valencia por el Partido Judicial de Sagunto, por este partido judicial. Tenía ganas de que vinieras a Benavites. Muchísimas gracias por haber accedido y muchísimas gracias también a la Diputación por colaborar en que estas jornadas, entre otras cosas, se puedan pagar. Y por el otro lado, Guillermo Mariscal es secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados, ese lugar tan bonito donde compartimos tantas horas tan bonitas, productivas y sí. A veces. Y que también le quiero agradecer muchísimo que haya hecho un encaje de bolillos para poder estar aquí esta mañana, porque venir de Canarias, venir de Madrid cuando tendrías que estar en Canarias para acabar el día en Barcelona y pasar por Benavites, pues bueno, por lo menos has elegido uno de los mejores destinos para cruzar. Les quiero dar las gracias a los dos y a todos los ponentes que van a participar, tanto esta mañana como esta tarde, porque sin ellos esto no tendría ningún sentido. Obviamente, si no empezábamos con gente que nos pueda aportar, las jornadas serían carentes de ningún significado. Y quiero destacar, por supuesto, como siempre, la gran voluntad de poder estar aquí. Como digo siempre, en 9 años nunca nadie me ha dicho no quiero ir. Sí que hay algunos compañeros que por motivos de agenda obviamente no pueden estar, pero que me parece muy importante venir a reflexionar, porque si tenemos problemas en alguna administración, es en todas, pero en la administración local encima los tenemos y no los generamos nosotros, nos los generan los demás, ¿no? Empezando por la financiación, continuando por la legislación, por los problemas de competencias y por un montón de cosas con las que tenemos que lidiar cada día y con las que espero que hoy os llevéis un pasito más, por lo menos un chute de ilusión, un chute de ganas de poder hacer cosas y de poder seguir trabajando por nuestros pueblos, que es al final lo que nos une y lo que nos representa. Le paso la palabra a Paz. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, disfrutad del día y espero que os vayáis tan contentos como estoy yo de teneros aquí. Gracias a todos. Yo intervengo. Vale.
Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un placer y un honor estar aquí en Benavites hoy compartiendo este rato con vosotros y agradecer a Carlos la invitación, por supuesto, y a los alcaldes, alcaldesas, directora general, director general, que lo acabo de ver ahora también, y todo el mundo que nos acompaña, porque yo creo que siempre da gusto poder sentarnos en una mesa, hablar de municipalismo. Yo siempre digo, Carlos, que muchos tenían que pasar antes por una alcaldía para llegar a otro puesto. Que nadie se ofenda, ¿vale? Ya sabéis que yo soy políticamente poco correcta, no voy a decir incorrecta del todo, pero poco correcta, pero es donde realmente en los municipios donde se hace política de verdad, política de estar al lado del ciudadano y de valorar un poco las necesidades y los problemas que cada uno tiene. Tú eres alcalde, Carlos, y sabes perfectamente que cuando llegas a la calle en un pueblo, pues todos te van a contar su problema, todos te van a contar su situación y el problemita que tienen. Por eso yo ahora veo a Virginia, veo a Amparo, veo alcaldes de la Dana, alcaldesas de la Dana, de pueblos que han sido afectados por la Dana, y no tengo más que agradecerles el trabajo que están realizando, como tú decías, porque la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia ha pasado, yo creo que uno de los momentos más duros de su historia. Creo que tenemos que ser conscientes de que esto va a costar mucho, que vamos a tenemos un reto importante por delante para salir de esta y sobre todo para salir bien y sin hacer política en sentido negativo. Podemos hacer política de la buena, que es estar al lado del ciudadano, al lado de nuestros pueblos y gestionar. Y también se puede hacer política de la mala o de la negativa, que es ponerme a criticar lo que hace el otro sin tener en cuenta las circunstancias. Creo que eso es vital y en ese sentido, yo que aquí estoy, aparte de como alcaldesa de Pusol, como diputada provincial, creo que tenemos que poner en valor la institución de la Diputación, en este caso la Diputación de Valencia, por el trabajo que ha realizado o que está realizando durante todos estos meses, ya casi un año, desde que pasó la desgracia. Creo que ha sido la primera institución que se puso a trabajar y que puso todos los recursos que tiene la propia Diputación al servicio de los municipios afectados. ¿Eso quiere decir que los otros nos hayamos visto menos beneficiados? Bueno, pues un poquito sí, pero yo creo que aquí tenemos que ser solidarios con los más afectados y tenemos que tener altura de miras para poder valorar el momento duro que están pasando algunos de nuestros compañeros. Por eso, como decía, yo vengo a reivindicar el papel de las diputaciones y en especial como diputada de la provincia de Valencia y de este partido judicial, pues el papel que juega la Diputación en este sentido. Nuestro papel como ayuntamiento de ayuntamientos, como se suele decir, es estar al lado de los municipios y sobre todo estar al lado de los municipios más pequeños. No por ser más pequeño tiene que tener menos derechos o menos garantías a la hora de poner en marcha un servicio o cualquier procedimiento. Por lo tanto, nuestra visión un poco más allá de me quedo con mi pueblo y me lo llevo todo a mi pueblo es saber lo que necesitan los alcaldes y alcaldesas que pues muchas veces, por desgracia, no tienen todos los recursos que quisiéramos. Yo, justamente, en la Diputación llevo el área de Administración General y de Patrimonio y recibo muchas llamadas de alcaldes y me vais a entender todos, Virginia se ríe porque ella es una que me dice necesito. Y necesito un arquitecto, necesito un ingeniero, necesito un secretario o una secretaria. Es verdad que tenemos un problema grave de personal y esto es una realidad que estamos viviendo prácticamente todos los ayuntamientos, grandes y pequeños. Tenemos dinero, vamos a decirlo para que todo el mundo lo entienda. Sí que tenemos capacidad, sí, tenemos capacidad para invertir y tenemos capacidad, pero a veces nos falta... Lo firmo. Sí, la directora general me dice, fírmalo. Sí, la Diputación está en una buena situación económica, incluso muchos municipios también lo estamos, pero es verdad que tenemos dificultades para gestionar y tenemos dificultades para llevar a cabo determinados proyectos por esa falta de personal y por esa falta de medios materiales y humanos, sobre todo.
no sé qué está pasando, y ahí me encantaría hacer un paréntesis. No sé qué está pasando en la administración, pero antes todo el mundo quería venir a las administraciones y ahora estamos viendo cómo la gente recula y no quiere venir a la administración. Yo, sinceramente, soy incapaz de hacer un análisis en profundidad de esto, pero lo estamos viviendo en primera persona tanto los ayuntamientos como las diputaciones. Sin personal, sin medios humanos, es dificilísimo gestionar, es dificilísimo que las inversiones que llegan se puedan sacar adelante. Luego nos vamos a encontrar otros problemas. Y ahí pongo en valor la colaboración público-privada, que tenemos que poner en valor, yo creo que desde las administraciones. O sea, es importantísimo que no todo se haga desde la administración, sino que la administración sea un control y una garantía para que determinados procesos, de los que sean, y contrataciones, se lleven con las garantías que todos necesitamos y requerimos, pero sí que necesitamos que las empresas nos ayuden y que colaboren con nosotros, porque sin ellas estamos perdidos. Nosotros no somos los que creamos empleo. Yo siempre lo digo, siempre que voy a algún foro que me invitan de algo de empleo, digo, no, las administraciones no somos las que creamos empleo, somos las que tenemos que ponernos al servicio de las empresas para que éstas lo creen. Y por eso es tan importante esa colaboración público-privada. Como digo, desde la Diputación estamos haciendo un esfuerzo ímprobo porque todo salga adelante, porque los proyectos de todos los municipios, especialmente los de la ANA, vayan adelante y vayan con garantías y con cierta, bueno, por supuesto cumpliendo la legalidad, a pesar de que a veces nos lo ponen difícil porque los procesos son largos y difíciles de llevar a cabo. ¿Cómo son las contrataciones, verdad? ¿En qué nos estamos viendo con las licitaciones de determinadas obras o de determinados servicios? Pues con un problema serio. Así que esa parte de la Diputación intentaremos cubrirla con personal técnico y con personal técnico tanto jurídico como técnico, ingenieros, arquitectos, que es lo que más me solicitan desde los ayuntamientos al servicio que yo gestiono. Y sobre todo también poner en valor los planes de inversiones que se están llevando a cabo desde la Diputación, este año con más de 350 millones de inversión para los municipios, con un plan mucho más transversal, mucho más abierto y mucho más transparente, donde antes sabíamos las dificultades que eran llevar a cabo una serie de proyectos y tener que justificar al final de la legislatura o donde acabara este plan. Todos teníamos que pedir prórrogas para poder justificar, todos teníamos que hacer un esfuerzo para poder ejecutar en tiempo o para pedirlo y que no se nos denegara. Ahora es verdad que cada X meses, ahora en el próximo pleno se pasarán otra vez propuestas de inversiones de los municipios. Tenemos capacidad de tener esa ventanita abierta cada X meses para ir presentando proyectos y poder ejecutar y poder llevarlos por lo menos con un poco más de facilidad para los pueblos. Sé que es difícil, sé que tenéis unas dificultades de personal y técnicas, como decía, importantes, y aquí está la Diputación para ponerlo en marcha. Sé que a veces diréis, ostras, sí, pero no es fácil porque no llegamos a todo. Vamos a intentar llegar y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Por eso estas jornadas donde nos vemos las caras, donde podemos compartir estos ratos, son tan importantes para poder hablar de tú a tú y no por un teléfono o por un email de los problemas reales que tenéis en vuestros ayuntamientos, porque al fin y al cabo, como decía, la Diputación no deja de ser un ayuntamiento grande, el ayuntamiento grande que cubre a todos los pueblos de la provincia y en especial, como decía, los más pequeños. Y que estamos a vuestra disposición, estamos a vuestro servicio, eso que no tengáis ninguna duda. Y bueno, yo creo que si vamos hablando, le doy la palabra o le paso la palabra ya a Guillermo. Muchas gracias. La Diputación tiene dinero. Yo, como primera conclusión de la jornada, ya la dejo como buena. Si queréis, pues acabamos aquí y vamos a aprovecharlo. Y si no, pues continuamos. A veces damos buenas noticias, Carlos. Sí, esa es de las muy buenas, además. Me ausentaré un rato para hacer gestiones. Guillermo, el Poder Legislativo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la administración local, porque decía Paz, tenemos problemas con personal, pero es que tenemos problemas con habilitados nacionales, que es lo más triste de todo. Es que muchos ayuntamientos, vamos mendigando secretarios. Sí. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer en legislación de régimen local. Te doy las gracias, te las vuelvo a dar y nunca te las daré lo suficiente. Gracias, Carlos. Tu turno. Yo aquí soy una especie de perro verde porque no he sido nunca concejal y por tanto
Me agredo primero para que me tengáis en mayor consideración. No fue nunca concejal y sí quiero deciros a los concejales, alcaldes de la provincia de Valencia que los que hemos estado siguiendo de cerca lo ocurrido tras la Dana, solamente podemos daros las gracias. Es decir, encontrarse con una situación de esa dimensión, que es sobrevenida y extraordinaria, y ser capaces de gestionar que esas personas que sufrieron esos daños pudiesen salir adelante, tiene un valor que solamente seremos conscientes de él cuando pasen los años. Es decir, asumir ese compromiso y no decaer. Más que felicitar, me parece que lo conveniente es dar las gracias a todos los que, da igual la formación política, a todos los que hayáis o habéis conseguido de recuperar la esperanza a muchos de los que perdieron no solamente sus bienes materiales o personales, sino muchos otros, los bienes fundamentalmente familiares y las relaciones personales. En fin, yo creo que hay que dar las gracias y por eso, bueno, quería decirlo, ¿no? Bien, yo tenía una amiga diputada por Valencia, que es Belén Noyo, que es mi amiga personal. Ahora tenía a Juanvi también, que está sentado ahí. Ahora tengo un nuevo amigo. O sea, lo mejor que se puede llevar uno de la política es las relaciones personales, y en ese sentido soy una persona que me encuentro muy satisfecho de haber podido encontrarme con él. Él me invitó, y yo venía pensando en el tren esta mañana a las 6 de la mañana, digo, bueno, les hablo de Armengol, no sé qué, la mesa, tal. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar, y es lo que te quiero plantear. Él no sabe lo que voy a decir, o sea que soy responsable de lo que yo diga, ¿no? Creo que es importante luchar contra la desmemoria. En nuestro país, de un tiempo a esta parte, no tenemos memoria. Y la desmemoria facilita que pasemos a procesos gubernativos, políticos, de cualquier índole, lesivos para el ser humano. Es decir, cuando no tenemos memoria, no asumimos las cosas malas ni las buenas, y por tanto, al no asumirlas, podemos volver a caer otra vez en los mismos errores. Así que yo voy a tratar de que recuperemos la memoria. Y me explico. Hace menos de 6 meses ocurrió en España una cosa que no había ocurrido nunca. Nunca, nunca. Que es que en la península ibérica se fue la luz. En España, Portugal y Andorra. Y me parece conveniente recuperar esta idea para darnos cuenta de que existen formas de hacer la política en las que se asumen responsabilidades y formas en las que no se asumen responsabilidades. Y cuando decimos que hay personas que se quieren dedicar a la cosa pública, es porque no estamos transmitiendo la forma correcta de actuar, que es la asunción de responsabilidades, que no significa la culpa. Y es una cosa que es la segunda cosa que quería distinguir, ¿no?, a los que estáis al frente de entidades locales. Una cosa es la culpa, que tiene vinculaciones de carácter penal e incluso religioso, si queremos, y otra es la responsabilidad. Pues insisto, vuelvo para atrás. Hace 6 meses se fue la luz en España. Se nos contó que había un ataque cibernético, es decir, fuimos capaces, ciberataque. Se nos dijo que se pudo ir la luz en España porque una potencia extranjera había roto la cadena de suministro eléctrico en nuestro país. Por tanto, se transmitió que nuestro país era vulnerable. Todo para no asumir responsabilidades. Todas las personas que conocemos el sector eléctrico en nuestro país, a las 7, 8 de la tarde de ese día sabíamos lo que había ocurrido. ¿Por qué cuento todo esto? Porque estamos en la provincia de Valencia. La provincia de Valencia tiene una capacidad industrial muy desconocida fuera de aquí, pero la gente que nos hemos dedicado a materias industriales sabemos que es la segunda o tercera potencia industrial más importante de nuestro país, y también una potencia energética. En el año 79, se comenzó a construir la central de Cofrentes, que, como bien saben ustedes, empezó a funcionar en el año 85, en el Valle de Ayobra, si no me equivoco. Bien. Hay un plan coordinado y dirigido por el Gobierno para que la central de Cofrentes cierre en 2030. Y yo voy a hablarles de esto, porque hay un hilo invisible que debería a todos obligarnos cuando estamos en política, y es no limitarnos a ver los asuntos. Está aquí la directora general de Comercio, por ejemplo, ¿no? No, elevémonos un poco. Soy alcaldesa de Buñol y solamente pienso en Buñol, o soy diputado por Valencia. Los responsables públicos tenemos que también asumir responsabilidades políticas que nos elevan o que son superiores a nuestras capacidades. Y ahí voy a lo que voy a contarles, ¿no? La central de Cofrentes
funciona y da suministro eléctrico a lo que vendría a ser todo el consumo doméstico de la Comunidad Valenciana. Todos los habitantes de Valencia, si los pusiéramos juntos, digamos que tiene capacidad para dar suministro eléctrico a 2 millones de hogares. Mi pregunta es, ¿somos conscientes en la provincia de Valencia, en las entidades locales, provinciales, de lo que supondría que en 2030 Cofrentes no existiese? Lo hemos hablado con los vecinos de los municipios. Lo digo porque somos el único país del mundo que ha tomado la decisión de dejar que funcionen cosas que funcionan. Es un hecho. Yo de momento no he opinado, ahora voy a la opinión. Lo digo porque les tengo delante y lo sabe Carlos que estoy muy pesado con esto, tejiendo una alianza que va más allá del PP, pupú, popí, popí, eso me da igual. Los que somos responsables políticos tenemos que pensar en políticas que vayan más allá de una legislatura e incluso más allá de una generación. Y una decisión de cierre, como la de Cofrentes, destroza la comarca del Valle de Allobra, la destroza, porque deja sin peso industrial, no hay densidad industrial en esa comarca, no hay alternativa posible y por tanto hay un desplazamiento de personas que irían de esa comarca a la ciudad de Valencia con todo lo que esto significa. Por tanto, les animo a que hablemos de asuntos que puedan trascender a lo que es el ámbito meramente local, y este es el caso. Si nosotros le damos continuidad, como queremos en mi formación política, a las 7 centrales de nuestro país, permitiremos que el precio de la electricidad no suba. El precio de la energía eléctrica es una de las fuentes fundamentales de competitividad de un país. Es decir, una empresa como, por ejemplo, ArcelorMittal, que fabrica acero en Asturias, que significa el 10% del PIB de esa comunidad autónoma, ¿por qué razón creen ustedes que invierte en Asturias o no invierte? Pues por el precio del suministro eléctrico. Pasemos a Valencia. ¿Sería posible el funcionamiento en un régimen como el actual, con un suministro eléctrico 24 horas, 7 días a la semana, sin Cofrentes para, por ejemplo, Almusafes, para la fábrica de vehículos? Esa es la pregunta que yo les hago. Respondo, no. Y, por tanto, me parece que es conveniente, lo decía anteriormente la alcaldesa, hay que distinguir entre policy, está delante Chencho Arias y sabe mucho más de esto que yo, hay que distinguir entre policy y politics, ¿no? Yo hablo de policy, de políticas públicas. La desafección de la sociedad española hacia las políticas públicas vienen dadas porque se toman a veces decisiones que van contra las leyes físicas y que están motivadas por atavismos, radicalismos, y eso aleja al ciudadano de las políticas y de las instituciones públicas y acaban demonizando lo que debe ser una convivencia adecuada. Por tanto, les animo a que luchemos contra la desmemoria. Cuando digo desmemoria, hablo de responsabilidad y no de culpa, eso lo dirimen los tribunales. Y ustedes tienen en esta provincia un elemento clave. ¿Qué hubiese ocurrido en el transcurso de la desgraciada Dana si Cofrentes no hubiera funcionado a pleno rendimiento? ¿Somos conscientes de lo que hubiera significado eso? Pues tiene una espada de Damocles sobre la cabeza esa central, y es su cierre en 2030. Y me parece que los alcaldes y concejales de la provincia de Valencia, independientemente del color político, eso me da igual. Por ejemplo, nosotros, cuando yo doy estas charlas en Almaraz, el alcalde de Almaraz es del Partido Socialista. Sé que no. Creo que el éxito de nuestro país, pensemos que nosotros tuvimos una transición política en la que no hubo violencia. Que esto, cuando viene la gente a ver el Congreso, estuvo la alcaldesa Buñuel hace poco, lo cuento siempre, es decir, en un contexto internacional en el que se ha producido el levantamiento en Argentina, en Chile, había dificultades, la violencia física se contemplaba como factor político. Que tuviésemos una transición sin ningún tipo de elemento violento demuestra que somos capaces de llegar a acuerdos y de solventar nuestras pequeñas disputas para alcanzar objetivos mayores, ¿no? Creo que es un objetivo mayor. Creo que, y lo decía hace poco el director general de la Agencia Internacional de la Energía, el suministro eléctrico es seguridad nacional. Y lo estáis viendo en todas partes. Es decir, ¿por qué motivo Bruselas, la Comisión, ha decidido que no se importe gas ruso?
porque con la compra y venta de gas ruso, Putin financia el bombardeo de población civil en Ucrania. No es un crowdfunding, no pide dinero por la calle. La factura de gas de los españoles con los rusos en lo que va de año, 950 millones de euros. Por tanto, necesitamos tener autonomía estratégica, necesitamos depender de nosotros mismos y depender menos del exterior para conseguir con ello, primero, mayor capacidad competitiva, segundo, reducir lo que supone la compra de elementos externos para dedicarlo a otras cosas, y tercero, no alimentar gobiernos tiranos que fomentan no solamente el machaque sobre la población, sino que hacen además una labor de proselitismo contra las democracias enorme. En fin, esto es lo que quería contar, es un poco por encima, yo no sé ahora si... Pero para mí es importante que seamos conscientes de esto. Cuando se habla de seguridad de suministro, cuando se habla de cortes, cuando se habla de apagón, la provincia de Valencia tiene un elemento clave. El 3% de la energía eléctrica que se consume en España se produce en la provincia de Valencia, en una sola central. Entonces, cuando desde mi partido, desde mi formación política y desde otras, aventuramos la necesidad de revertir esa decisión, que es una decisión fundamentalmente ideológica, lo hacemos pensando en autonomía estratégica, en precio, en competitividad, en sostenibilidad. La alternativa al cierre de Cofrentes es quemar más gas. Y que yo sepa, desgraciadamente, en España no tenemos gas. Por dos razones. Porque no se investiga y porque está prohibido la investigación de hidrocarburos en nuestro país por la ley de cambio climático. En fin, creo que hay que replantearse, tenemos que replantearnos en general todos esa visión acerca de la seguridad energética e incorporarla a nuestro discurso, aunque sea en el ámbito local. Tenemos que, decir, yo estoy viendo aquí a Raquel y a Manolo, uno ha sido alcalde y otro es alcaldes ahora. Se habla poco de energía y es el factor más importante en una economía productiva como la española, lo más importante. Así que incorporar ese discurso, pensar, reflexionar sobre esto, y podéis contar con nosotros para poder avanzar en conocimiento y en defensa de aquello que consideréis más importante para vuestros municipios. Muchas gracias. Es verdad que no sabía lo que iba a decir y tengo que decir que no sé lo que va a decir nadie porque si no, ¿para qué venía yo? ¿No? Aquí el que sube tiene el micrófono abierto para contar. Ahora hablamos de legislación también, si quieres. Para hablar de lo que cada uno quiera, porque al final, como es algo tan transversal esto de la administración, ¿verdad? Esto que trabajamos cada día realmente toca todos los palos. Desde el poder legislativo, el poder ejecutivo tienen que estar íntimamente relacionados y los problemas que desde un sitio se generan, desde el otro se deberían resolver, ¿no? En bidireccional, además, o sea, en bidireccional. Pero sin saber lo que ibas a decir, me lo has dejado votando, porque uno de los grandes problemas que tenemos y que trabajamos en la administración local, dejando aparte el tema de los habilitados, que ya lo he dicho y lo volveré a decir tantas veces como sea posible, es el tema de la despoblación. O sea, pensad, por ejemplo, estoy viendo a Jorge Nursilla, que va a hacer la conferencia inaugural precisamente sobre ese tema. Pensad en una familia tradicional, hablando de memoria que querías, ¿no? Padre, madre, y le vamos a poner 5 hijos, que compran una casa con 6 habitaciones y que dejan 4 vacías, meten a todos los hijos en una y los padres se quedan en otra con el niño pequeño porque no les cabe en la siguiente, ¿no? Eso es España. O sea, tenemos un país enorme y estamos todos amontonados en la orilla del mar. Y hablamos de despoblación en Soria, en Teruel, en Palencia, pero tenemos despoblación en la provincia de Valencia y el Valle de Ayora, precisamente, es una de las comarcas que ya la sufre, pero que imaginaos lo que puede pasar si la central nuclear cierra. Entonces, si la central nuclear cierra, obviamente no es el trabajo directo de la central nuclear, es todo el empleo indirecto que se genera en torno a esto. Esa comarca, podríamos decir que va a desaparecer, que tendría fecha de caducidad, ¿no? Y ya tenemos varias en esa línea, algunas, Rincón de Ademuz, con un problema grave de despoblación. Fijaos que en la provincia de Valencia tenemos no pocos municipios, no caben en los dedos de las dos manos, con menos población que inscritos en estas jornadas. ¿Cuántos? 153 había anoche. Tenemos varios municipios con menos población. Es un drama. Es un drama. Además de por la falta de habitantes, por la pirámide poblacional de esos habitantes. Es que ya no es ni pirámide, no tiene ni punta, ¿no? Y la punta empieza ya en los 30 años. Hay muchos municipios que en la última década no han visto nacer niños, ¿no? Yo creo que es una de las cosas donde tendríamos que incidir.
España es un país de repoblaciones, pues a lo mejor será el momento de empezar a plantear cómo hacer para que esas 5 habitaciones que hemos dejado vacías de esa forma tan absurda, pues vuelvan a ser productivas, y cuando sean productivas tendrán habitantes. ¿Por qué? Porque la gente busca, por un lado, servicios y por otro, oportunidades. Si no hay trabajo, obviamente no nos podemos quedar a vivir, y el sector primario, y lo he dicho muchas veces, el gran problema que tiene es que los padres no quieren que sus hijos trabajen en el sector primario, con lo cual ahí sabemos que el final está cerca. Todo esto tendremos que seguirlo trabajando para que al final seamos conscientes. Lo he dicho en abierto y en cerrado muchas veces. A mí me preocupa mucho que el hemiciclo del Congreso no tenga ventanas, porque parece que no vemos lo que hay fuera, ¿no? Como que vivimos un poco aislados, y al final estamos para llevar estas cosas desde la calle para captarlas aquí. Te dejo una segunda intervención y a ver, al hilo de lo que estáis diciendo, efectivamente yo creo que el tema de la energía es uno de los temas más vitales, pero como en todo y como la vida misma, que, bueno, los que nos dedicamos a la política, vamos a decir dedicar entrecomillado, estamos viendo la polarización que estamos viviendo absolutamente en todo, y la energía no se escapa de esa polarización. Es decir, ahora todas las centrales nucleares es lo peor del mundo mundial, no tiene ningún sentido que existan, cuando hemos visto que si no hubiera sido por las centrales nucleares no se hubiera restablecido la energía como se pudo hacer en ese tiempo récord que tuvimos después del apagón. Pero es que esa polarización la estamos llevando a todo, absolutamente a todo. Vemos cómo somos incapaces, y aquí, pues por la parte que nos toca, yo creo que tenemos que entonar todos un poco el mea culpa. Creo que tenemos que hacer todos un poco de examen de conciencia y pensar cómo estamos llevando los temas. Y a veces no mirar solo al de enfrente y mirarnos nosotros mismos. Sí que es verdad que no nos lo están poniendo fácil a los que... Yo últimamente cuando me dicen, ¿qué piensas de esta persona? Y digo, pues mira, es normal. Entonces cuando alguien me dice que alguien es normal, lo pongo como en un pedestal, porque la normalidad se ha convertido en un atributo, yo creo que a valorar. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando situaciones surrealistas en política, como el no poder llegar a un acuerdo en algo tan básico como pueda ser un tema de energía o como pueda ser un tema que afecta directamente al ciudadano. Entonces estamos, los políticos no nos estamos convirtiendo o no estamos siendo la solución, sino estamos siendo el problema. Y cuando la política deja de ser la solución y pasa a ser el problema, el que está ahí sentado o el que está en la calle no nos entiende. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos viviendo ahora desde la parte política. El poder llegar a la calle y poder explicar lo que está pasando con cierta normalidad. Y a mí me gusta hablar un lenguaje muy de calle, y quien me conoce sabe que intento ser muy pedagógica en las cosas, porque o cuando intentas explicar un tema, la gente no entiende qué es competencia de quién. O sea, cuando tú vas a explicarle a un ciudadano, es que esto no es competencia mía, y la gente se te queda mirando como diciendo, ¿y a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? Yo lo que quiero es que tú me resuelvas el problema. Y esa es la política que creo que tenemos que replantearnos. Es decir, que estamos aquí para resolver problemas y no para crearlos. Porque en el momento en que el político o la política se convierte en uno de los grandes problemas de este país, deja de ser útil. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer, yo creo, una reflexión, desde el tema de energía hasta el tema de la desafección que estamos viendo, hasta con todas las administraciones. Antes la gente se mataba por ir a un ayuntamiento a trabajar o por ir a una diputación, y ahora como... ¿Qué paso? O sea, es que paso. Eso no quiero trabajar ahí, o prefiero irme a una empresa privada porque a lo mejor hago más horas, pero voy a crecer más, o tengo un poco más de altura de miras para todo. Entonces, al final, yo creo que tenemos que hacer esa reflexión. Y como digo, no vamos a decir que aquí somos los tres del Partido Popular, efectivamente, y estamos en una posición un poco más moderada. Un poco no, estamos en una posición moderada. Y nos encontramos delante a gente que no lo está tanto, o a partidos que no lo está tanto. Entonces, a veces recibimos unos inputs que nos hacen meternos en una dinámica que no creo que sea la buena para los que nos dedicamos a esto. Tenemos que salirnos de esos inputs que nos intentan llegar por otras vías,
Y aquí me refiero a los extremos, pero me refiero a los extremos de izquierda y a los extremos de derecha. Aquí hay algunos que siempre hablan de la extrema derecha y nunca se acuerdan de que también hay una extrema izquierda. Y ahí es donde juegan ellos su papel. Y siempre, y no me gusta utilizar la palabra relato, porque no me gusta, porque aquí últimamente es la palabra de moda, hay que ganar el relato. Pues yo creo que tenemos que dejar el relato al lado y que tenemos que ponernos a trabajar y ponernos manos a la obra de verdad. Y que esos extremos se queden donde están, en los extremos, y que volvamos a la moderación y al sentido común en política y a volver a utilizar la política como forma de gestión y como forma de ayudar al ciudadano y a las personas desde donde estemos, desde un ayuntamiento hasta una diputación, hasta una dirección general, donde estemos. Yo creo que cada uno tiene que asumir, como decía Guillermo, la responsabilidad, y asumir la responsabilidad implica que tú asumes la gestión y asumes las consecuencias de esa gestión, que no es culpa, efectivamente, porque tú asumes la gestión siempre con la mejor voluntad y con la visión de estar haciendo bien las cosas, que te puede salir bien, te puede salir regular o te puede salir mal, que a veces pasa. Y tú haces las cosas con la mejor de las intenciones y a veces no salen como queremos. ¿Quién hubiera querido que hubiera pasado lo de la Dana? Obviamente nadie, es decir, ha sido una desgracia natural que hemos tenido que asumir e intentar gestionar de la mejor manera posible. Pero yo creo que si dejamos un poco de lado esos extremos y esa polarización en la que nos están intentando meter a todos y volvemos a estar en el centro y volvemos a poner en el centro de la política la gestión, sea municipal, sea provincial o sea autonómica, o ya si nos vamos a la nacional, obviamente, y centramos los temas como tenemos que centrar, yo creo que ganaremos mucho. Y ganaremos mucho de cara al ciudadano. Por eso cuando, y voy a decir una cosa, me da rabia, y voy a utilizar la palabra rabia, ver cómo los jóvenes se están extremando, porque los que estamos en el centro no les sabemos contar las cosas. O no se las contamos de manera atractiva para que ellos se enganchen. Y tengo un hijo de 22 años y lo vivo a diario. Y ahí pongo el ejemplo en primera persona. Ostras, mamá, es que no hacéis nada. Cuando me dice eso, me cabrea y me enfada y hago una reflexión, intento hacer una reflexión, pero cuando me dice no hacéis nada desde donde estáis y os están comiendo el terreno desde otros sitios, de verdad que tenemos que hacer una repensada, todos los que estamos en la parte, en el centro y en la moderación, y tenemos que volver a poner a las personas, a los pueblos, a las ciudades en el centro de las políticas. Tenemos que hacer una gestión útil al ciudadano, porque estamos para eso, y dejarnos de chorradas. Y que se maten entre ellos, o sea, no entremos en su juego. Yo lo que pido aquí en estas jornadas de municipalismo es que no entremos en su juego y que tenemos que saber hacerlo de manera pedagógica y didáctica para que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo desde la moderación y la transparencia también. Y no entrar en este más, tú más. Estamos viviendo situaciones que yo creo que hace unos años no nos hubiéramos imaginado en la vida. O sea, yo cuando veo los debates o las sesiones de control del Congreso es que te llevas las manos a la cabeza. Porque dices, ¿para qué sirven? ¿O para qué sirve un pleno? ¿Para que nos matemos? ¿Para que estemos insultándonos unos a otros constantemente? ¿Vamos a buscar la utilidad de los plenos o vamos a buscar la utilidad de las sesiones de control? Porque efectivamente tenemos que fiscalizar la labor del otro. El que está en la oposición tiene que fiscalizarnos a nosotros y nosotros desde donde estemos. Pero yo lo que pido en esta jornada, y ahí sí que quiero que se quede como titular, es que volvamos al consenso. Porque yo creo que somos capaces de consensuar cosas cuando nos lo proponemos, pero no podemos dejarnos arrastrar por esos extremos a los que nos están llevando determinados partidos políticos. Estás introduciendo un asunto que me está dejando preocupado porque, a ver, sí estamos en una batalla de las ideas. Totalmente. Es decir,
el deterioro de las instituciones, el descrédito, mejor que es pretendido, o sea, no ha surgido de forma espontánea, es buscado. El Congreso de los Diputados, y en particular la mesa, teníamos 3 funciones nada más, 3 funciones. La primera, o sea, las primeras cortes del mundo, que son las de León 1188, siglo XII, tenían como fundamento el control presupuestario, cuánto se gastaba el rey, ¿de acuerdo? Por tanto, la misión de un diputado es triple. Una, aprobar o no aprobar unos presupuestos. En España no están ni presentados. Totalmente. Estamos funcionando ahora con unos presupuestos aprobados por unas cortes que ya no existen. ¿De acuerdo? En el año 2022 se aprobaron los presupuestos, que están vigentes aún. 1. 2. La segunda misión fundamental de un diputado, independientemente de qué formación política, es legislar, aprobar leyes que mejoren la vida de la gente. Vale. No se aprueban leyes, porque no hay una mayoría parlamentaria que permita que las leyes se aprueben. Entonces, cada vez que aprobamos un texto que se incorpora al Congreso, muere en el trámite de enmiendas, se dilata, no se aprueba nunca, como debiera ser con las enmiendas incorporadas por los representantes de todos los grupos parlamentarios. Pensad que Raquel Clemente, que está sentada aquí, que es diputada por Teruel, una vez que ella jura y acepta el cargo y es diputada, deja de ser diputada por Teruel, es diputada nacional, representa a todos los españoles y, por tanto, tenemos una misión que es la de legislar por todos en un equilibrio que permita que todos juntos podamos vivir mejor independientemente del lugar donde vivamos. 2, legislar, no se legisla. 3, controla al gobierno, saber qué haces, para qué lo haces, por qué lo haces y cuándo. Y si habéis visto las sesiones de control, es curioso porque el presidente de mi formación política se sienta a un lado en el que yo lo tengo al lado y se sigue sorprendiendo, y eso habla bien de él, porque ya no se responden a las preguntas. Nunca. Y esto es extremadamente grave porque y no quiero ser un heraldo del terror, pero es verdad que el deterioro del Congreso por las faltas de las preguntas, porque no se responden, la brusquedad con la que se responde y la forma en la que se habla, está pretendida, es restarle valor al Congreso como elemento político válido. Entonces, cuando ella dice, ¿qué hacéis en el Congreso? Están consiguiendo lo que se pretende, que es que no tenga ningún valor. Y cuando el Congreso deja de tener valor, cuando la Duma deja de tener valor, solo tiene valor el Ejecutivo. Cuando se caricaturiza, a veces en exceso, yo odio la hipérbole. Yo no odio, no sé odiar, pero detesto la hipérbole. Tenemos que huir, los agentes políticos y públicos, de la hipérbole permanentemente. No es el fin del mundo mañana por la tarde. Pero es cierto que la dimensión que tiene actualmente la Moncloa como ente físico y político no ha tenido nunca en la historia. Pensad que cuando Adolfo Suárez fue elegido primer ministro, su habitáculo estaba en Castellana 3, ese edificio. Imaginaos ahora la dimensión. Por tanto, se está pretendiendo un modelo ejecutivo presidencialista vinculado a otros movimientos políticos iguales en el resto de Europa, donde Europa está floreciendo, donde el poder ejecutivo tiene mucha potencia y el resto nada. Y sois vosotros los ayuntamientos el único rastro que queda todavía vivo de una participación abierta y de la asunción de políticas que van más allá de lo que interesa a un partido u otro. Es decir, cuando tú te eligen alcalde de Benavites, puede ser el PP, del PSOE, del PUPU o del Popó, pero evidentemente si hay que restaurar la maravillosa Torre Mudéjar que tenemos aquí, hay que restaurarla. Y tengo que hablar con el consejero de turno, sea o no de mi partido. Bien. Eso es lo que queda, a mi juicio, todavía puro del ejercicio político en España, los ayuntamientos. Y no sabéis lo que supone los debates públicos. A mí mis compañeros piensan que yo soy el moderadito y el maricomplejin del grupo. Con la enfermedad de Borja solamente quedo yo. Bueno, entonces, pero hasta yo estoy empezando a asustarme de lo que veo a diario. Porque la forma en la que nos dirigimos unos a otros se ha ido deteriorando. Muchas veces, y aquí hay personas con más experiencia que yo, se dice que los políticos de los 70 y 80 eran mejores que los de ahora. Yo eso lo voy a rebatir siempre, porque los medios de comunicación que hacían seguimiento de esos políticos eran estos y ahora son estos. Si ampliásemos
el espectro de conocimiento de un diputado o de un senador de los años 80 de una provincia pequeña, alejada, estoy viendo Teruel o veo Huelva, pues yo no sé quién estaba allí. Pero si yo solamente me fijo en los políticos de esa época, en Suárez o en José, no sé, qué, Felipe González y demás, pues evidentemente son figuras relevantes. Es decir, los diputados y los senadores que estamos en el Congreso y en el Senado hoy día no venimos de Saturno. No es una nave que llegó y se puso. Somos el resultado de la sociedad a la que representamos. Ni mejor ni peor. Evidentemente tenemos la intención de que la gente, de ser mejor, de hacer las cosas mejor para procurar el bienestar de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras provincias, en fin. Pero somos el resultado de la sociedad en la que estamos. Y lo que os invito a esta jornada es a que hagamos una reflexión de en qué punto estamos ahora. Y es un punto crítico, de verdad. Lo dije antes con la materia de energía, lo digo ahora mismo con el régimen parlamentario. Una caída del prestigio del Congreso y el Senado no redunda en nada bueno. En nada bueno. Porque entonces abandonaremos la idea de la democracia representativa. Y no hace falta que, os veo a todos las caras, que os explique qué es el siguiente paso. Cuando la democracia representativa deja de tener valor, solamente manda uno, y cuando solamente manda uno, ¿no? Es así. Es decir, yo he estado en otros países, en fin, en mi época de portavoz en internacional, no se rompen las democracias de la noche a la mañana, no hay un botón que se aprieta y se cae. Las cosas se van deteriorando. Es como el sapo. Lo metemos en la cazuela, le vamos subiendo la temperatura y al final muere ahogado y cocido, pero no lo quemamos de salida, porque saltaría, ¿vale? Las democracias se van cayendo, si no nos damos cuenta de que pueden caerse. Y para evitarlo tenemos que fortalecerlas y luchar por su defensa, independientemente de la formación política a la que representemos, insisto, eso da igual. Entonces, creo que estamos en un momento muy peligroso, muy complicado, hay un deterioro enorme de las instituciones y me parece que, en fin, en este mundo complejo en el que tenemos a 2 horas, 3 horas de Madrid, bombardeo sobre población civil, ¿no? Tomarnos la defensa de nuestro país a cachondeo es un insulto no solamente a la inteligencia, sino un problema, en fin, con nuestros socios europeos e internacionales, por ejemplo. Y tú me dirás, bueno, yo que soy concejal aquí en Sagunto, bueno, es decir, si tú no cumples tus compromisos internacionales, tú eres un país que no tiene crédito y, por tanto, por ejemplo, la compañía British Petroleum se va a replantear qué hacemos en Castellón, por ejemplo. O la compañía Ford, de capital estadounidense, dice, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? Es decir, si se apaga la luz, si no se respetan las normas, si no se cree que los procesos deben ser tomados en cierto consenso, es un país que no me interesa. Y cuando en un país se desinvierte, ya no vuelven. Cuando una empresa se va de un sitio, no vuelve, queda un hoyo, un agujero. Entonces, tenemos que luchar todos por recuperar y mantener el crédito de nuestro país. Y eso exige que en nuestra labor diaria, de diputados provinciales, concejales, aboguemos por ello y exijamos a los jefes de nuestros diferentes niveles ese nivel de responsabilidad. Yo de verdad creo que es esto. Yo veo mucha irresponsabilidad, mucha hipérbole y, en fin, yo creo que ha llegado el momento de que todos nos tratemos como adultos en nuestro país y que asumamos los costes, ventajas, beneficios y pérdidas de las decisiones políticas que vamos tomando y las digamos públicamente, sin miedo. Pienso esto y estas son las consecuencias. Ahora, andar todo el día zigzagueando me parece que no está contribuyendo a nada bueno y, en fin, el Congreso es, digamos, es el epítome o el ejemplo más claro de ese deterioro. Aún así, pues aquí algunos intentamos seguir haciendo cosas, de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. No todo el día es un desastre, no todo el mundo se lleva mal, se aprueban iniciativas, pero las más importantes, que son las leyes, están estancadas porque no hay ninguna voluntad de que la voluntad, digamos, del Ejecutivo sea variada por lo que los representantes de todo el país decidan en el Congreso. No es el apocalipsis, o sea decir, Saldremos. España ha estado en situaciones mucho peores que esta.
Pero tampoco hace falta volverlas a vivir. No, efectivamente. Peor O sea, es. si al final lo importante, sé. como decía Paz, poner al ciudadano en el centro de la política, porque es la forma que el ciudadano vuelva al centro político también. O sea, volvamos a pensar pues como hacemos los alcaldes. Guillermo esto no lo sabe, pero No, es que lo contaremos. Es mi déficit. Pero al final lo que tenemos que tener claro es que gobernamos para los ciudadanos donde estemos, ¿vale? Y que siempre hay personas afectadas por nuestras decisiones, para bien o para mal. Siempre hay personas afectadas y que al final es lo que tenemos que poner. Vamos súper mal de tiempo, es una constante, no es habitual. Un minuto, cerramos. Bueno, yo creo que hemos dicho ya lo más importante, y efectivamente no estamos en el apocalipsis, pero estamos a punto de entrar en ella, porque a veces tenemos esa sensación. Es broma. No nos gusta a lo mejor lo que vemos, pero tenemos que intentar superarlo, volver a poner al ciudadano en el centro de las políticas, volver yo creo, a gestionar con sentido común y olvidarnos, como decía antes, de los que intentan llevarnos o polarizarnos y llevarnos a los extremos. Yo creo que el Partido Popular, y en este caso sí que hablo como partido, siempre ha sido un partido sensato, centrado y que tenía las cosas claras, y tenemos que seguir en nuestra línea. Y no desviarnos, por mucho que otros intenten desviarnos. Tenemos que estar ahí, saber que estamos haciendo las cosas correctamente. Y como ahora está de moda esa frase de ¿en qué lado de la historia estás? ¿Verdad? Ahora es ponte en el lado bueno de la historia. Ahora todo es el lado bueno de la historia. Pues para uno será un lado y para otro será otro, pero yo me quedo con que estoy en el lado bueno y que estamos en el lado bueno de la historia. Así que vamos a seguir trabajando por eso. Yo creo que lo mejor es mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, es decir, cómo éramos hace 20 años y lo que somos hoy. Por tanto, creo que España tiene las capacidades más que suficientes para ser mejor de lo que hoy somos, y lo único que nos hace falta es abandonar la discrepancia como motor de acción política, que es el principal problema de nuestro país, la idea de consenso, de coordinar, de convivencia, recuperar todo esto. Claro que pensamos diferentes y en cualquier reunión, hasta familiar incluso, se ve eso claramente. Pero eso no puede ser el motor diario. Eso es una variable, una herramienta que nos debe llevar a algún lado concreto. Y yo creo que los ayuntamientos en España son el ejemplo, sin lugar a dudas, de que tras más de casi 50 años de democracia hemos conseguido transformar la vida de la sociedad, la vida de las ciudades, a mejor. Así que lo que hace falta es elevar eso hacia el nivel nacional, donde creo que estamos ahora mismo por un camino que hay que reconducir, si quieres que te diga la verdad. Pues muchísimas gracias a los dos. Tenemos mucho trabajo por delante, no solo para hoy, no me refería a la jornada estrictamente. Al final tenemos que hacer esa revolución pacífica desde los ayuntamientos para devolver el sentido que el ciudadano quiere. Hemos estado muy pesimistas, ¿no? Yo creo. Hemos estado pesimistas. Por la hora del día. Yo he habido un rato que era, no voy a señalar el angelito bueno y el demonio malo, uno poniéndolo mal y el otro intentándolo resolver. ¿Vale? Me sentía así un poco como presionado por dos versiones distintas, pero al final yo creo que realmente son puntos por lo de vista optimista que soy yo. Que en función del día, de las nubes y de demás, pues vamos poniéndonos todos algún rato, ¿no? Pero que sí que es cierto que afortunadamente queda mucho por hacer, porque si no, no tendría sentido seguir trabajando, pero que nos tenemos que poner de verdad a trabajar en lo que realmente importa, y es en que nuestros ciudadanos tengan una calidad de vida. Y eso, insisto, cuando tenemos una administración multinivel, en la administración local, la administración provincial, aunque esté incluida la administración local, autonómica, nacional, es competencia de todos, ¿no? Y desde el Poder Legislativo crear los cauces para que el Poder Ejecutivo, a cualquier nivel, pueda desarrollarlos, y desde el Poder Ejecutivo reivindicar en positivo siempre esas necesidades que tenemos para que esa legislación se adapte. Yo creo que como punto de partida para trabajar, y os dejo trabajo a los que vais a subir a partir de ahora con toda esta perspectiva, empezamos bien. Y vamos a empezar ya, si os parece, con la conferencia inaugural con Jorge Hermosilla, que es catedrático de la universidad. Ha estado ya en Benavites, pero creo que era cuando hacíamos las jornadas de Benicalaf, cuando estuviste hablando del regadío de la Font de Quart. Le agradezco tanto a él como a todos los ponentes que vais a ir interviniendo a lo largo de la mañana vuestra predisposición y vuestro cariño siempre hacia estas jornadas. Y Jorge, si quieres, te dejamos el escenario para ti. Gracias a todos. Lo que